buenas, bienvenidos a este subprograma Guía de la Recuperación, un programa producido por la institución Hogar Crea Dominicano que tiene por finalidad difundir a través de las redes sociales el sistema empleado en la reeducación de los adictos. Este programa contiene información útil para familias, para jóvenes, para estudiantes y para todo público en general. El tema que vamos a abordar hoy se titula Coadicciones. Entendiendo la disfuncionalidad de la sociedad entera, ahora podemos referirnos a la familia. En principio, si yo tuviera que elegir entre lazos de sangre y lazos de afecto para definir lo que es una familia, sin duda alguna me fuera por los lazos de afecto. Es decir, entendería que son más familias, un grupo de personas entre las que haya fuertes vínculos de afecto que un grupo de personas entre las que haya vínculos de sangre, porque hay otros conceptos que complementan la idea de familia, que son que deben generar un ambiente protector, que deben generar un ambiente educador, que deben generar un ambiente formador y que deben generar un ambiente en donde el individuo aprenda valores y comportamientos que luego le sean eficientes en la sociedad para sus relaciones y para su realización personal. Y esos otros aspectos del concepto familia no se van a conseguir solo con los lazos de sangre, sino más bien con los lazos de afecto. Más sin embargo, tenemos la familia definida políticamente hablando como personas que tienen vínculos de sangre. El cuestionamiento básico aquí es si existe actualmente una familia humana, o sea, si la inversión de valores de la misma sociedad no ha en cierta forma afectado la capacidad humana de amarse los unos a los otros, porque si no hay un tejido social unificado, si la situación real es la que aparenta ser, la de sálvese el que pueda, entonces no puede hablarse de la familia como la célula básica del tejido social, porque no hay tal tejido. Y entendimos que como es el hombre, así va a ser su sociedad, y como son las relaciones entre los hombres, así va a ser la estructura de su sociedad. De modo que el funcionamiento interno de cada una de las instituciones, incluyendo la familia, va a depender del funcionamiento total de la sociedad. Es el asunto de la paradependencia, lo que vimos cuando explicamos la masa crítica, que es que el comportamiento general va a afectar el comportamiento del sistema completo. Hago esa salvedad para que entendamos que de entrada de la familia que estamos hablando ya corre muchísimos riesgos de ser un organismo frágil que corre muchísimos riesgos de fácilmente ser disfuncionado. Y de este problema es que se desprende el que muchas familias se enfrenten el problema de la disfunción. Mientras eso ocurre, mientras todas esas situaciones se definen, podemos hablar de la familia convencional, que lo que entendemos es el papá, la mamá y los hijos dentro de una misma casa, y luego esos tienen papás y están los abuelos y están los tíos, pero que cada quien vive en su casa haciendo esa misma configuración y entre todos se relacionan entre sí de algún modo. Pues bien, entenderemos como disfuncionalidad, para pasarle la navaja de Occam también a ese concepto, solamente dos variables: el número de integrantes y los roles. Es decir, los papeles que cada quien representa en la familia, el papá de papá, la mamá de mamá, los hijos de hijos. Si se interpretan bien cada uno sus roles, esa familia no es disfuncional. Pero si es una familia que además del papá, la mamá y X cantidad de hijos, también vive con ellos el abuelo, el tío, el sobrino y un sinnúmero de gentes, pues entenderemos que también eso puede dar lugar a mucha disfuncionalidad y distorsionar el ambiente protector y educador de los hijos. Se corre muchos riesgos de que de ese tipo de familias salgan paradependencias o codependencias. Una familia disfuncional, lo que sucede es que en ese juego de desplazamiento de roles se generan muchísimas tensiones y presiones, las cuales tarde o temprano van a converger sobre el eslabón más débil, que no tiene que ser el miembro más pequeño, siempre puede ser solo el miembro más sensible o el más inteligente. Cuando ese miembro se quiebra, y puede ser uno o varios, cuando esos miembros se quiebran, entonces la familia
cae en un nuevo nivel de desequilibrio, pero esta vez un desequilibrio más estable. Es decir, es como si el miembro se inmolara a favor de la unificación de la familia alrededor de ese problema que ese miembro creó. Y ahí es que los roles se desplazan y se crea la nueva disfuncionalidad, pero es una disfuncionalidad más armónica con el deterioro de uno de sus miembros. Y eso ya es uno de los aspectos generadores de la paradependencia. Ya vimos que el problema de la adicción va a generar muchísimas distorsiones en la familia y que esto va a depender principalmente de si el adicto es el padre o es la madre o es el hijo o es la hija, etc. Ya vimos que la atención de la familia va a girar acerca de ese miembro que se quebró y que en esa disfunción se van a crear una serie de desplazamientos de roles que van a provocar el problema de la paradependencia y probablemente en el de la codependencia. Lo que sucede entonces a partir de ahí es que una vez dado el caso de la adicción en la familia, junto con la potencial aparición de los codependientes o de los paradependientes, sí hay un problemita crucial que es el que se va a producir. Primero, que en principio lo que la familia espera es que sea un problema más que puede resolverse de una manera fácil, y entonces comienza a poner todo su empeño en tratar de que eso llegue a un final. Pero la adicción no es tan fácil de entender, que no se va a resolver de un día para otro. Cuando el adicto comienza en su adicción, lo que está es de luna de miel con la droga. Es probable que esa negación dure muchísimo tiempo y luego, cuando empiece a tener problemas, es que él va a empezar a considerar la posibilidad de aceptar las propuestas de ayuda por parte de la familia. Mientras tanto, se va a aprovechar de esa confusión y de que muchas personas se sienten culpables de su problema para empezar a manipular la situación siempre a su favor, siempre a su favor, siempre a su favor. Entonces ahí se va a dar una situación en la que las personas van a invertir recursos, van a invertir cariño, van a invertir tiempo, van a invertir posibilidades económicas también en tratar de que el adicto se recupere, y ninguna de esas acciones va a dar ningún resultado. Ahí comienza una situación que es muy difícil de manejar. Los familiares comienzan a culparse los unos a los otros de esa situación que no se está pudiendo resolver. Empiezan las críticas y las querellas de que si tú hubieras hecho esto, de que si tú hubieras hecho aquello. La familia comienza a dividirse. Los menores que están involucrados en el asunto comienzan a ver que hay un conflicto más grande que el de todos ellos, y entonces tampoco se atreven a hablar de sus problemas, porque sus problemas entienden que son de menos importancia de que ese gran problema que ahora está enfrentando la familia. Y comienza ahí la división familiar. Llega un momento en que, para evitar ese tipo de discusiones, la familia entera hace silencio. Están toditos en la mesa completamente callados, no se hablan. Siempre hay un recelo, siempre hay una querella, siempre hay un resentimiento. Por otro lado, la situación del adicto se vuelve cada vez más y más caótica. Llega un momento en que los familiares, cualquiera de ellos o todos a la vez, lo toman ya a modo personal, o sea, no entienden qué es lo que está pasando, que ese individuo insiste en hacerle tanto daño. Por otro lado también, tampoco están tranquilos, ni los niños en su escuela, ni la mamá en su trabajo, ni el papá en su trabajo. Lo que están pensando es en la posibilidad de que ese individuo suelto por ahí esté haciendo muchísimos desastres. Si me habrá llevado la lamparita, si invitará a los amigos a la casa, si entre todos me harán un lío ahí. También, aunque sean a veces expectativas exageradas, están en todo su derecho de pensar que, como es un problema que tiene que ver también con la justicia, pues en un momento dado van a llegar a la casa y van a encontrar 4 patrullas rodeándolo, en la vergüenza que eso le puede traer con sus vecinos, el que puedan quedar afectados también, o sea, caer presos por esa misma situación. Y todas esas cosas lo preocupan de día, lo preocupan de noche. La familia pierde la vida completa, la familia entera se está marchitando. Ya las personas han dejado de asistir a fiestas, de ir al cine, porque la preocupación no los deja disfrutar de nada de eso. Han empezado a apartarse de sus relaciones ordinarias. Mientras tanto, el adicto está ajeno a todo ese problema que está causando en la disfuncionalidad de su familia. Y aquí viene el momento crucial del asunto. Cuando los individuos empiezan a ver
que todos los esfuerzos que hacen no solamente no dan resultado, sino que el adicto ni siquiera se los agradece. Cuando comienzan a ver que en el derrotero de su enfermedad el adicto no va a respetar ni lo más sagrado de la familia, que si hay que venderle la muleta al abuelo se la vende, que si hay que vender la lata del niño se la vende también, que nadie puede dejar ninguna cosa segura, que por más que le digan, ay mira por favor respétame esto, que eso es lo único que yo, nada va a funcionar. La situación se vuelve tan crítica que lamentablemente el familiar le coge odio al adicto. Y cuando una mamá se ve pensando, ¿para qué lo parí? O un papá se ve pensando, ¿pero por qué no le dan un tiro en la calle y ya salimos de este problema? Entonces, la negación viene y se instala en su cabeza. Y ahí sí que podríamos empezar a hablar de coadicción. Porque entendemos que la negación es el eje de la enfermedad. A partir de la negación, las decisiones que van a tomar esas personas van a estar completamente en contra de los propósitos que quieren conseguir. Y mientras tanto están el resto de los niños resentidos porque no se le presta atención, resentidos porque se le presta más atención a aquel que está haciendo las cosas mal que a ellos que están tratando de hacer las cosas bien. Y ese resentimiento es en contra del adicto, en contra de los padres y en contra de toda la situación. No ven cuándo es que esa situación va a encontrar salida. Y mientras tanto, los padres se les ha desconfigurado por completo la noción de la realidad. Principalmente porque ocurre un fenómeno muy interesante, que los asuntos que en un momento dado eran tan grandes y representaban tan gran tragedia, luego conversan sobre ellos y lo que le da es risa. Pero tú te acuerdas, ese día que se apareció en cuero, que estaba la vecina aquí, ¿qué habrá pensado? En esa situación en que no saben si reírse o llorar o pegarse un tiro, la realidad se le distorsiona por completo. Ya esa familia se marchitó por completo. El daño que queda ahí es aparentemente irreparable. La familia entera, aunque llegue un momento en que el adicto logre su recuperación, la familia entera, si no se recupera, va a ser un ambiente propicio para que el adicto vuelva a recaer si se reinserta, porque ninguna de esas heridas están sanadas. El adicto no lo sabe, pero ellos le han perdido hacia él todo tipo de afecto, porque no los ha tratado con ninguna consideración y ni siquiera se ha hecho responsable ni consciente del daño que les ha causado. Entonces, en esta situación, en un primer momento, lo más recomendable para la familia, cuando empieza un problema de adicción, es entender que eso va para largo. Entender que eso va para largo y entender que las primeras medidas tienen que ser las de protegerse ellos. De la coadicción, de la paradependencia, de la codependencia. Y luego proteger sus recursos materiales y ponerle al adicto una serie de límites para tratar de más o menos controlar su comportamiento. Olvídese de querer abrirle puertas, olvídese de tratar de entender la cuestión, olvídese de que hay soluciones mágicas que van a resolver el problema de una semana para otra. No las hay. El individuo está en negación, para él no es un problema y ni siquiera se da cuenta del daño que le está causando a las otras personas, porque la adicción es el extremo del egoísmo, o sea, es el yo querer sentirme bien y nada más. Es un reclamo de que yo tengo que sentirme bien porque yo no pedí nacer y a mí hay que resolverme en este mundo. Bueno, después de un tiempo, a lo mejor, si usted es inteligente y se ha protegido usted, ha protegido su familia y ha protegido sus recursos y le ha puesto condiciones al adicto para que no se propase demasiado, no importa que sufra por la calle, tiene que entender eso, no importa que sufra por la calle, pero la estrategia no es abrirle puertas, es írsela cerrando. Después de un tiempo quizás el adicto esté preparado para que usted le haga una intervención y para eso tiene que ayudarse de la familia completa. El proceso de intervención lo explicaremos en un próximo capítulo, pero es un asunto que debe ser tratado con mucha delicadeza, con mucha planificación, con mucho tacto, pero cualquier familia, si espera lo suficiente, utilizando la estrategia de reducción de daños hasta que el mismo adicto pida de alguna manera algún tipo de ayuda, puede lograr una intervención exitosa e incluso que ésta propicie que él acepte ingresar a un tratamiento.
Y mi última recomendación es que una vez terminado el tratamiento, entender que la familia misma debe sanear, y cuando él vuelva a reinsertarse al seno familiar también hay unas cuantas medidas que hay que tomar. Por lo menos en principio se debe conversar con el adicto y todo el mundo debe verbalizar todas las situaciones que vivieron para que él entienda que los ánimos no están muy buenos hacia él, y para que también comprenda, aunque le duela, que se le ha perdido todo afecto, junto con toda la confianza. Y lo segundo es empezar a establecer acuerdos para que las relaciones partan ahora desde cero, como si se acabaran de conocer, desde cero. Mientras tanto, la familia misma debe iniciar un proceso de recuperación paralelo al mismo proceso de recuperación del adicto, porque hasta que todas esas heridas no estén saneadas, el círculo vicioso de la codependencia y de la paradependencia, por la razón que vimos en el ejemplo de la masa crítica, de que el comportamiento de uno afecta a todos los demás, es capaz de generar en un momento dado que de nuevo todo vuelva al principio otra vez. Hasta aquí este video tratando de esclarecer el concepto de codependencia, y ahora vemos que podemos colocarlo tratando de explicar el concepto de coadicción, que ahora vemos que podemos colocarlo junto con la codependencia y la paradependencia en la misma lista de comportamientos disfuncionales generados por la interacción de las personas de un sistema. Pero ya la coadicción sería cuando la negación se instala en la cabeza del familiar por causa del odio que le ha cogido al mismo adicto, porque la negación es la enfermedad. Cuando se instaló la negación en la cabeza de esos familiares, ya el sistema familiar se infectó con la enfermedad. Ya de ahí en adelante, a menos que rompan la negación, acepten la situación y trabajen con ella, probablemente se estén comportando y haciendo cosas que entran dentro de los indicadores de lo que es una adicción comportamental. Hasta aquí el video, espero que te haya sido de utilidad y muchísimas gracias.